Y leo la palabra de Dios, Génesis capítulo 21, versículo 14, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Léanlo ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta noche, agradecidos contigo, Señor, porque en tu misericordia tú nos das la bendición y la oportunidad de estar en tu casa. Dios mío, gracias porque nos has permitido adorar, bendecir tu nombre. Señor, en este momento en el cual vamos, Dios mío, a oír tu palabra, yo te pido que tú obres de una manera especial. Toma el control de mi vida, de mi ser, Señor, para dar el mensaje que se necesita en esta preciosa noche. Dios mío, glorifícate con poder, haciendo la obra de acuerdo a la necesidad que hay en cada vida y en cada corazón. Da, Dios mío, esa palabra para la gloria y honra de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y vamos a hablar en esta noche y a meditar en la palabra de Dios bajo el tema: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? La palabra de Dios nos habla en este pasaje de una mujer llamada Agar, la cual tenía un hijo que tuvo con Abraham. Y este es el momento en el cual ella tiene que salir de ese lugar. El Señor, si usted lee aquí la palabra, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó el muchacho y la despidió. Mire que no la envió sin nada. Cuando el Señor nos ha llamado, cuando el Señor nos ha escogido a nosotros para realizar una labor, para llevar a cabo algo, el Señor no nos envía sin nada. Yo veo que Abraham no le dijo: váyase, mira a ver usted cómo se va, mira a ver usted cómo se bandea para retirarse o para irse al lugar donde usted va a ir. Él le dice: se levanta de mañana, para que ella pudiera tener bastante tiempo para ir al lugar al cual ella se iba a dirigir. Luego vemos que Abraham toma la precaución de darle pan y de darle agua para que ella pueda llevar a cabo ese viaje que ella iba a llevar. Si nosotros traemos esto a nuestra vida, Dios nos ha dado las capacidades y las condiciones para que nosotros desempeñemos la labor que Él quiere en cada uno de nosotros, de acuerdo a un propósito y a un objetivo que Él tiene claro con nosotros. Él nos ha dado salud, fuerzas, sabiduría, y si a eso le añadimos que nos ha dado un talento, una capacidad en específico a cada uno de nosotros, para que lo pongamos al servicio de Dios y para que a través de ese talento nosotros podamos ser útiles donde estamos. Y veo en este momento en la palabra de Dios que dice que le entregó eso, y luego, después de que le dio todo, le dice: le entregó el muchacho, le entregó la responsabilidad, le entregó lo que tenía ella que cuidar, porque ese pan, esa agua, era para poder cuidar ese muchacho, para que ese muchacho no se muriera en el camino, para que no pasara algo
que ese muchacho no pudiera sobrevivir. Nosotros Dios nos ha entregado, y yo creo que todos hemos leído cuando el Señor Jesús habla de los talentos. Cuando dice que unos trabajaron con ese talento, pero usted encuentra uno que lo enterró. Y eso no era para cual el Señor se lo dio. Entonces el Señor nos da algo a nosotros. Nosotros debemos tener claridad qué es lo que Dios nos ha dado. Este niño en este momento representa lo que Dios te dio a ti y lo que Dios me dio a mí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con eso que Dios me ha entregado a mí bajo mi responsabilidad? Porque si usted mira, el Señor cuando habla de los talentos, le entregó el talento, pero no estuvo ahí encima de él. Bueno, ¿y usted qué está haciendo con el talento? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde lo tiene? ¿Todos los días encima? No. Le entregó el talento y cuando yo venga, entonces yo le voy a pedir cuentas. Entonces yo le voy a preguntar qué pasó con ese talento. Que no es que viene de una vez a mirar, bueno, ¿y usted por qué todos los días no está haciendo nada? Dios va a pasar cuentas y nosotros lo vemos cuando el apóstol Pablo nos habla en sus cartas y habla y dice que nuestras obras serán pasadas por el fuego. Habla de eso que nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Porque si usted lee ese pasaje, una de las cosas que dice al final dice, aunque se queme su madera, dice, aún así será salvo, porque eso que se quemó no es que usted perdió la salvación, es que se quemó su trabajo, lo que usted hizo se perdió porque no lo puso al servicio de Dios. Y aunque alcanza la salvación, no cumplió la función con ese talento y con eso que Dios puso en su vida. Y yo veo que aquí Abraham le da lo necesario, porque mire que ella no iba por cualquier lugar. Ella dice, el versículo dice, que le entregó todo esto y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No iba por cualquier parte. Él la dotó con condiciones para enfrentar una situación difícil, como es el estar en un desierto. Y a veces nosotros creemos que porque tenemos el talento, o porque tenemos una capacidad, o porque Dios nos bendijo con algo, entonces la situación va a ser fácil. Y no es así. Dios nos ha dado el talento y la capacidad, pero la situación que vamos a afrontar es y será difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que usted ponga su vida al servicio de Dios. Porque tenemos un enemigo que quiere impedir que usted y yo realmente demos lo que Dios espera de nuestra vida. Porque si Dios entregó ese talento es porque me confió algo a mí para que yo haga algo con eso. Mire que incluso en esa parábola o en ese pasaje de los talentos, el Señor le dice, lo hubieras al menos entregado a los banqueros, al menos entregándolo a los banqueros quizás no hubiera quedado mucho dinero, pero alguna cosa se había ganado en los intereses. O sea, al menos algo pequeño, pero hubieras intentado hacer algo. Y ahí es donde nosotros, el Señor a través de esta palabra nos dice, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo yo con eso y qué está haciendo usted con eso que Dios le entregó? Dios se lo entregó para que usted lo pudiera administrar. Mire que el apóstol también dice, a los corintios dice, somos administradores del ministerio de Dios, de los misterios de Dios. Y eso habla de cómo yo estoy llevando la palabra de Dios a esas vidas que lo están necesitando. Y usted y yo sabemos que hay muchas maneras de llegar a una vida con el mensaje de salvación. Está la predicación, que es la parte fuerte para llegar a esa vida con una palabra de parte de Dios. Está a través de los cantos, la vida también son ministradas. A través de la oración, la persona que está orando y está respaldando a aquel que está allá, lo está respaldando en oración. Hay muchas formas por medio de las cuales yo puedo llegar a esa vida. Pero tengo yo que estar haciendo la labor. Tengo yo que estar cuidando de eso que el Señor ha puesto en mi vida, para que Dios pueda cada vez
entregarme algo más. Porque no podemos nosotros decirle, Señor, yo quiero un don de sanidad, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, dame y dame y dame. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? Porque a veces nosotros queremos algo súper grande y el Señor nos ha dado algo pequeño para ver qué haces con eso. ¿Qué hago yo con eso pequeño que el Señor me dio? ¿A dónde estoy yendo yo con eso pequeño? Y si no estoy funcionando, ¿usted cree que el Señor le dio un talento, cuando él se puso a mirar, a aquel le dio 5, al otro le dio 2 y a mí me da 1? ¿Usted cree que él no se puso a pensar en eso? Y empezar a decir, pero ¿por qué se la puso más fácil al otro? Tenía más, tenía cómo hacerlo. Y quizás yo con 1 apenas, ¿qué puedo hacer yo con eso? Muchas cosas se pueden enfocar a través de esa parte de los talentos, que viene a dar también con este pasaje que estamos viendo en este momento, donde uno dice, él se pudo poner a pensar en eso. ¿Por qué a mí no me dio más? Porque a veces nosotros queremos algo más, pero Dios no nos está viendo rendimiento con lo que nos ha entregado. Como cuando nosotros demos la talla, cuando nosotros mostremos con lo poco que Dios nos ha dado, Dios nos dará mucho más. Pero si el Señor me dio el talento de algo, de tocar un instrumento, de llevar a cabo una acción, como dice la palabra de Dios en el apóstol Pablo, el de servicio en servir, el de que sirve para esto, pues hágalo en aquello, en el punto en el cual Dios te ha puesto, hazlo, enfócate. Pero si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo Dios puede a mí darme algo más? ¿Cómo Dios puede darme a mí un ministerio o darme algo más, una experiencia más, si yo no estoy yendo más allá? Si Dios está esperando que tú y yo, usted y yo, demos algo más. Y yo veo aquí que Dios le entregó, que en este caso Abraham tipificaría a ese Dios que entregó las condiciones y todo lo necesario. Y Agar sería usted y yo que estamos recibiendo esa agua. Que el Señor mismo, cuando ya le habló a la samaritana en Juan capítulo 4, le dice, te daré agua de vida. Y el Señor le está dando el agua y le está dando el pan y además le está entregando el muchacho. Le está diciendo, te estoy entregando lo que necesitas para que lleves a cabo una acción. Pero si nosotros seguimos leyendo aquí, dice la palabra de Dios, y le faltó el agua. Y yo pregunto, ¿por qué le faltó el agua? ¿Sabe por qué le faltó el agua? Porque el versículo anterior lo dice. El versículo anterior dice, anduvo errante. No se orientó. ¿Usted sabe qué es andar errante? Que usted no sabe por dónde está caminando. Usted no tiene un objetivo, no tiene una meta, no tiene una razón hacia dónde vamos a ir. Y si yo estoy andando errante, pues lógico que me faltó el agua. Porque no estoy enfocado hacia una acción. Si ella desde que sale dice, voy para tal parte, el camino más corto o el más seguro, donde yo sé que voy a encontrar agua, es por aquí. Y cuando se me acabe el agua, yo sé que allá en tal parte hay un lugar con agua. Y allá nuevamente abastezco agua y sigo mi transitar, porque se programa para hacerlo. Por eso es que le faltó agua, porque empezó a andar errante. Y es lo que nosotros no podemos hacer. No podemos andar errantes, porque el andar errante genera desgasto. Si usted se pone a mirar en estos programas y en estos canales que tienen que ver con la naturaleza, usted se da cuenta que todos los que salen a esos lugares van preparados. Y los que no llevan preparado para afrontar esa situación, se pierden, y si no tienen un objetivo y no saben para dónde van, por allá terminan muertos, porque no planificaron lo que iban a hacer. Entonces, nosotros tenemos que mirar si llevamos un norte o vamos caminando de forma errante. Y
tristemente, si nosotros no nos enfocamos, no vamos a lograr nada. Porque caminar errante indica que me va a faltar el agua y que me va a faltar el pan. Y el agua y el pan representan la presencia de Dios y el respaldo de Dios y el alimento espiritual para nuestra vida, para llevar a cabo lo que yo voy a hacer, lo que Dios puso en mi vida para que yo haga. Pero si yo empiezo a andar errante, no voy a lograr ese propósito y eso que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es lo que nosotros debemos evitar. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos errante? Cuando usted tiene el talento para tocar un instrumento y sabe hacerlo, pero no lo hace. Eso se llama andar errante. Cuando usted tiene la condición y la capacidad de dar un mensaje, de predicar, y no lo hace, está andando errante. Si Dios le ha dado la gracia de dirigir un culto y usted no lo hace, está andando errante. Si Dios le ha dado sabiduría para aconsejar a otra persona y la persona está en problemas y usted no la aconseja, está andando errante. Se está desgastando. Está caminando y no sabe, no está enfocado con un propósito y un objetivo que Dios tiene que Dios quiere que usted realice en su vida. Y es lo que a nosotros no nos puede pasar. Que si usted tiene esa condición, el Señor hoy dice, ponlo al servicio de Dios. A lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en la obra y en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que esas vidas puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice, le faltó el agua. Y veo que le falta el agua y ella realiza una acción cuando le faltó el agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Eso era lo que ella tenía que hacer. Echar al muchacho. Esa era la solución. Me faltó el agua y yo tirando al muchacho, ya el agua apareció. Ya. Porque nosotros, cuando no tenemos claridad, cuando no tenemos un propósito claro, hacemos ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque ella no se planificó y cuando llegó al lugar y el odre está vacío, el muchacho que me entregaron, que representa el talento y la condición y lo que dio, el propósito de Dios en nuestra vida, lo tengo ahí, pero me faltó a mí el agua y el pan. Entonces ella dijo, no, pues dejémoslo ahí. Yo lo dejo ahí tirado. Si se murió no es culpa mía, él está ahí. Y si usted sigue leyendo, dice, y se fue y se sentó. Se sentó. Yo digo, ¿será que sentada estaba la respuesta? Y dice, se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. O sea, una distancia larga. Dice, se hizo a una distancia de tiro de arco. Y luego dice, no veré cuando el muchacho muere. Como si eso fuera una solución. ¿No es lo que solemos hacer nosotros? ¿No es? Que llegamos y nos faltó el agua, nos faltó el pan, porque no fuimos precavidos, y entonces ahora nos sentamos a hacer nada. Porque ella ahí sentada no estaba haciendo nada para solucionar lo que estaba pasando. Dice, se sentó a lo lejos. Y al hacerse a lo lejos era para, como ella dice ahí, no veré cuando él muere. No es lo mismo que hizo aquel varón con el talento. ¿Usted para qué cree que lo enterró? Para lo mismo, para no verlo. Y al no verlo, pues no veo el talento, se me olvida que tengo responsabilidad. Ese talento está ya enterrado. Cuando lo necesite, corro. Uy, ¿dónde está? Ya. ¿Para qué lo enterró? Y él mismo se lo dijo al Señor cuando le pidió cuentas. Dijo, lo enterré para que no se perdiera nada. Allá lo dejó y siguió su vida. ¿Usted cree que mientras el talento estaba enterrado, él estaba pensando, ¿y el talento está allá? No. Él lo enterró y él lo enterró y dijo, cuando venga el Señor voy y lo busco.
y se lo entrego, aquí está, eso es suyo. Y de ahí, ¿qué hizo? Siguió viviendo su vida normal mientras el Señor venía, sin preocupación por lo que se le había delegado. Y yo veo algo similar aquí, donde dice, se sentó y dice, no veré cuando Él muera. Simplemente a esperar que la situación terminara de la manera que Dios no quería que pasara. Y a veces nosotros nos pasa eso. Nosotros nos sentamos y creemos que sentados está la respuesta. Y que ahí sentados ya la situación va a terminar. Se murió eso y ya pasó. Pero se nos olvida lo que Pablo escribe allí en los Romanos. Cuando dice, eso que tú estás haciendo, Dios lo va a pasar por el fuego. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase por el fuego? Y él representa varias cosas y dice madera, heno, y luego dice otras como oro y plata. Y dice, ¿cuáles de estas sobreviven al fuego? La hojarasca y la madera representa eso, el descuido. Eso que no sirve para nada en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y ella se sentó ahí y dice, no veré cuando el muchacho muera. Lo dejó debajo de un árbol a esperar que el tiempo pasara. Y usted sabe que eso no iba a ser muy rápido, porque un niño, aunque se deshidrata, no se va a morir en 1 y 2 horas. Eso toma tiempo. Para que ese niño se muera, eso no se iba a morir en un momentico. Eso iba a tomar tiempo. Y eso no iba ni siquiera un día, días iba a tomar eso. Para que ese niño muriera. Y ella pensaba sentarse ahí a esperar días a que muriera. Y nosotros, quizás nos está pasando eso. Y nosotros necesitamos empezar, por eso el tema es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Reaccionar respecto a lo que Dios ha puesto a nuestro servicio, a nuestra administración, como dice el apóstol Pablo, de los misterios de Dios. Y dice que ella se quedó ahí, y allá dice, y el muchacho alzó sus ojos y lloró. Alzó su voz y lloró. Si nosotros vemos, algo similar pasó cuando Caín mató a Abel. Usted ve que el Señor le dice a Caín, la sangre de Caín clama a mí desde la tierra. Y usted va y mira, la sangre no habla, pero el Señor le dice, clama a mí, llama a pedir justicia. Y lo mismo pasa con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso pide que usted haga algo, porque eso se está muriendo. Y cuando llegue el momento, como le mencionaba, eso va a pasar por el fuego. Y ahí es donde lo que usted y yo hicimos, dice la palabra, recibirá ganancia o recibirá pérdida. Y nosotros debemos empezar a reaccionar. Porque vemos que el muchacho dice, lloró, levantó su voz y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te sucede, Agar? Y hoy nos dice, ¿qué te sucede a nosotros? ¿Por qué está ese talento? ¿Por qué está eso que Dios nos ha dado sin estarlo utilizando? Esperando que se muera. ¿Por qué? Por eso dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pasó eso a ti? Y es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. ¿Por qué nos está pasando eso a nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros para que ese muchacho que representa lo que Dios nos ha dado se esté muriendo? ¿Por qué? Y le dice, ¿qué tienes, Agar? Y luego le dice, no temas, no tengas miedo, porque es lo que nos da a nosotros, miedo. Si yo le pregunto a los que no participan, ¿usted por qué cuando le dicen que ore,
que dirija un culto, ¿por qué no lo hace? Porque tengo miedo, porque me da pena. Es la respuesta más común que se va a encontrar. Y el Señor aquí le dice a Agar, ¿por qué cree que ella lo dejó allá? Porque ella dice, le dio miedo de que el muchacho se muriera en su brazo. Le dio miedo de que el muchacho se muriera mientras ella intentaba cómo salvarlo. Y por eso dice, no temas. Y hoy el Señor nos dice a nosotros lo mismo, no temas. No tengas temor de poner lo que Dios te ha dado a su servicio, porque Dios va a hacer una obra poderosa a través de lo que nos ha entregado. Y es lo que nosotros debemos comprender, que de nosotros hoy Dios nos está haciendo reaccionar para que podamos hacer en la obra de Dios lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Que ese muchacho que se está muriendo, usted no lo deje morir, porque le puede pasar lo que le pasó a Esaú. Lo que le pasó a Esaú fue eso, lo tenía ahí todo. Y él dice la palabra en el libro de Génesis, que este varón, allí, teniendo la primogenitura, la despreció. Y es lo que nosotros no podemos hacer, despreciar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Despreciar que Dios te da la oportunidad de pasar al frente y hacer algo para su servicio, no lo podemos hacer. Y vemos allí que después encontramos en el Nuevo Testamento que dice, y no hubo oportunidad para Esaú, al cual después lo muestra como un impío. Dice, y no hubo oportunidad, aunque lo procuró con lágrimas. Y ese procurar con lágrimas no es que a él se le bajaron unas cuantas gotas y ya, lo procuré con lágrimas. Es porque él empezó a llorar con amargura de corazón porque entendió que perdió lo que Dios había puesto en su vida. Y hoy Dios no quiere que nos pase eso a nosotros. Lo que le pasó a Saúl, que dice que el Señor lo desechó porque no se entró dentro de su propósito, porque no se preocupó por lo que Dios le entregó el reino para que él lo administrara. Pero no para que lo administrara como a él se le diera la gana, sino de la forma que Dios le iba a hacer que lo hiciera. Le iba a mostrar que lo hiciera a través de ese profeta, sacerdote y juez llamado Samuel. Pero él no lo hizo. Y es lo que a veces se ve en las congregaciones. Casos intermitentes, como le pasó a Saúl, que el Señor lo perdona porque no hizo lo que Dios le había dicho, y nuevamente le da otra oportunidad y vuelve y hace las cosas como no debe hacerlas. Y son casos intermitentes que suelen pasar, donde por momentos sirvo, pero por momentos no sirvo, por momentos sirvo, por momentos no sirvo. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Por algo será que en Apocalipsis la palabra de Dios dice, prefiero que seas frío, pero no tibio. Prefiero que se acabe la oportunidad, pero no estar ahí esperando a ver qué sucede, esperando a ver qué pasa, a ver si usted quiere. Y nosotros debemos entender lo que muchas veces Dios nos ha hablado a través del pastor. Dios sigue siendo Dios sin usted y conmigo. Así usted esté o no esté, Dios sigue siendo Dios y no pierde nada si usted y yo no hacemos algo. Pero usted y yo sí perdemos. Porque si Dios nos quita lo que nos ha dado, porque si usted ve en la parte final, cuando lee usted allí ese relato de los talentos, usted va a notar que dice, y al que tiene poco, quitadle y entregárselo al que tiene mucho. O sea que se puede perder. Así como el Señor dice que no cuidemos nuestra salvación para que ninguno tome tu corona, o sea, la podemos perder. Así pasa con las capacidades, con los talentos, con lo que Dios ha entregado. Lo podemos perder.
Y es algo que tenemos que tener claro. Y algo que tenemos que tener claro, y que ya se ha dicho varias veces aquí, es que si Dios coloca a otra persona a reemplazar lo que usted estaba haciendo, va a colocar una mejor persona que usted y que yo. Nunca espere, ni nunca debo yo esperar que Dios coloque a otro que lo haga peor que lo que yo lo estoy haciendo, porque nunca va a pasar. Dios colocará uno mejor, como lo hizo en el caso de Saúl. Saúl no lo hizo bien, el Señor lo desechó y colocó un David que, si usted va y mira lejos, mejor que Saúl. Porque nosotros debemos valorar lo que Dios nos ha entregado. Entender que no es que usted y yo lo merezco, sino que Dios tuvo misericordia, como lo dice el apóstol Pablo, y nos lo entregó a nosotros, por misericordia, porque nos amó primero a nosotros que nosotros a Él. Nos entregó una función, algo que hacer en la obra de Dios. Usted y yo no podemos pretender que Dios nos llamó y nos vamos a sentar, y Dios me llamó y qué bueno que yo estoy aquí sentado mirando cómo todos hacen, pero como Dios me llamó a mí también voy para el cielo. Dios quiere que nosotros funcionemos en la obra de Dios, que nosotros eso que Dios nos ha entregado lo pongamos al servicio de Dios. Si usted mira cuando Judas muere y más adelante usted encuentra en el libro de los Hechos, después de que escogen a Matías y uno sigue leyendo, usted va a encontrar con unas personas a las cuales usted lee y dice, debe tener buen testimonio, debe tener el respaldo y el Espíritu de Dios. Y uno dice, ¿para qué era? Para ir a servir mesas. Y uno dice, hasta eso es un privilegio en las cosas de Dios. Pero nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. No lo hacemos. Y es lo que Dios hoy quiere que usted y yo hagamos. Valorar eso que puso en nuestra vida para su servicio. Para que lo pongamos al servicio de Dios, no al servicio del pastor, ni al servicio del líder, al servicio de Dios, que fue el que me dio la capacidad y la condición para poder hacer eso. No puedo hacer lo que hizo Agar, esperar a ver que eso se muera, y a esperar a ver qué pasa cuando eso se muera. O lo que hizo el del talento, enterrar y esperar que venga el Señor a pedirme a mí cuentas. No, yo debo estar trabajando, yo debo estar haciendo. Y el Señor Jesús sabe por qué no lo dice, y yo siempre cuando hablo de un tema digo, si el Señor me lo exige es porque Él ya lo hizo y ya me mostró un ejemplo con eso. Y la palabra de Dios, cuando usted va a los evangelios, encuentra que el Señor dice, yo trabajo y aún mi Padre trabaja. ¿Y nosotros qué? El Señor trabajando, el Padre trabajando y usted sentado. Y Él es Dios y nosotros simplemente humanos, barro, polvo. Y el Señor llega y dice, mi Padre trabaja y aún yo trabajo. Y luego usted encuentra también en los evangelios al Señor diciendo, trabajando mientras el día dura. Y el día dura cuando termina, cuando el Señor venga por su iglesia. O sea que el tiempo no se ha acabado, hay que seguir trabajando. Y el que ya ha hecho un trabajo no puede pretender decir, yo ya trabajé, trabajen ustedes, que yo ya trabajé lo que tenía que trabajar. No, es mientras el día dura, es mientras el Señor viene y nos lleva, porque ya nos vamos para allá y no vamos a seguir llevando la labor aquí. Así lleve 20 años trabajando, siga trabajando. Y si nosotros que estamos más jóvenes llevamos 1, 2, 3 años trabajando, siga trabajando. Pero no podemos dejar eso ahí tirado, porque Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Por eso Él le dice, ¿qué te pasa? Y luego le dice, no tengas temor, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza el muchacho. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Levántate, deja de estar sentado ahí. Toma eso que Dios te entregó, alza ese muchacho.
levántate y alza el muchacho, sosténlo en tu mano. No solamente álcelo, sosténgalo. ¿Por qué? Porque le va a hacer peso. Y si usted no le hace fuerza, si usted no lo sostiene, se le va a volver a caer. Sosténlo. Varias acciones que nosotros debemos hacer. Levantarnos, tomar eso que no estamos colocando al servicio de Dios y luego sostenerlo, que representa impedir que se nos vuelva a caer, impedir volver a perderlo. Por eso dice sosténlo. Sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una nación grande, yo haré algo grande contigo. Y luego dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar. ¿Qué estaba pasando? Por eso es que andaba errante, estaba ciega. Y si usted y yo estamos ciegos, vamos a andar errantes. Entonces Dios abrió sus ojos y vio una fuente de agua, la tenía al lado la tenía, pero ¿por qué no la vio? Si la tenía ahí, si dice que Dios le abrió los ojos, no le dijo que caminó mucho tiempo para verla, abrió los ojos y la vio, o sea, estaba ahí la fuente. Y no es lo que nos suele pasar a nosotros. La fuente está ahí, pero seguimos ciegos y con el odre allá tirado, el muchacho por el otro lado y la fuente ahí. Pero leíamos anteriormente que le faltó agua y la fuente estaba. ¿Qué pasó? Y es lo que a nosotros no nos puede suceder. Dice que entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre. Pero es que necesitamos primero levantarnos, levantar el muchacho y sostenerlo. No podemos pretender ver la fuente con el muchacho por allá tirado, enterrado ese talento por allá, y pretendemos ver la fuente, y pretendemos ver la bendición. No va a pasar. Necesitamos tomar eso. Y dice aquí, vio la fuente y fue y llenó el odre y dio de beber al muchacho. O sea, le dio nuevamente una razón de vivir a ese muchacho, un alimento. Tiene que tomar ese muchacho y ponerlo a despertar, ese talento, despiértelo. Y el Señor le dice, sosténlo. Esa palabra sostener debemos tenerla nosotros en la mente. Sostener es impedir que se vuelva a caer. Y estar alimentando a ese muchacho, dándole agua, o sea, dándole servicio a Dios a través de ese talento que Dios nos ha entregado. Necesitamos reaccionar. Entonces veremos la bendición de Dios. Entonces veremos el propósito de Dios manifestarse en nuestra vida. Antes no lo vamos a ver. Y está en nosotros que nos levantemos. Y dirá usted, no, yo voy a esperar que el ángel venga y me muestre la fuente. Ya el Señor a través de su palabra me está diciendo, levántate porque necesito que abra esos ojotes y vea la fuente que está al lado suyo. Eso es lo que necesitamos hacer. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Señor y Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta preciosa noche en la cual tú me has permitido, Dios mío, en tu misericordia, predicar tu palabra. Gracias por este privilegio, Señor, pero necesitamos todos en este lugar entender la palabra que tú nos has entregado. Dios mío, ayúdanos para que no dejemos ahí tirado, Dios mío, ese talento que tú nos has entregado. Que nosotros tomemos ese talento, lo sostengamos con fuerza y que nuestros ojos sean abiertos para ver esa fuente que está ahí al lado de nosotros, pero que estamos como ese criado de Eliseo, que no estamos viendo lo que está a nuestro alrededor. Ten misericordia de nuestra vida. Glorifícate con poder, Dios mío. Ten misericordia y ayúdanos a comprender tu palabra y a ser hacedores de tu palabra. Glorifícate, Señor, para que cada día podamos tener en nuestra vida y en nuestra mente clara esta palabra y así poder ponerla por obra
y así vivirla como tú quieres. Te damos muchas gracias, bendito Salvador, en el nombre de Jesucristo.